La grabación empezó con una palabra y terminó con una palma abierta contra una mejilla. Fue un sonido seco en medio del sábado. El ruido limpio de la piel golpeando la piel, seguido de un silencio que pesó más que cualquier grito. Teléfonos alzados. Un niño que dejó de jugar. Un perro que ladró una vez y se quedó callado. La cámara de un paseo peinó la escena como quien barre una habitación. Bancos, hojas barridas por el viento. La risa contenida de madres que miraban, y en el centro, la mano extendida que buscó humillar. Kesha Washington estaba sentada en un banco, con la chaqueta abrochada hasta el cuello y la mirada fija en Amara, su hija, que corría entre las columpios como si el parque fuera un mapa para perderse. No llevaba maquillaje llamativo ni ropa de uniforme. Llevaba la normalidad medida de quien intenta que la infancia no note el peso del mundo. Un padre habría dicho más tarde que parecía una madre más. Una taza de café a un lado. Una mochila con bocadillos. Una sonrisa que no llegaba a los ojos porque había tareas pendientes. Nadie en el parque, fuera de quienes la conocían, habría dicho que esa mujer tenía una placa dentro del bolsillo, ni que la aparente vulnerabilidad era parte de una estrategia fría y calculada. El agente de la policía local se acercó con pasos que pretendían ser casuales, y rostro de quien va a recordar lo que él decide. Sus palabras fueron afiladas, intencionadas. Deberías saber que podemos llamar a los servicios sociales. No sabemos qué hace una madre así por aquí. No fue un comentario perdido, era una amenaza plantada en lengua cotidiana. En la frase había, además, una nota. El color de su mirada buscaba confirmar un prejuicio. Varios testigos escucharon la frase. Algunas voces en el parque replicaron, otras bajaron la cabeza. Fue un acto de ocupación, apropiarse del espacio público mediante la imposición de poder. Kesha respondió primero con el pecho, no con la voz. Su cuerpo contuvo la primera reacción como quien sujeta a un animal que ha sido alimentado para atacar. No huyó. No gritó. Al contrario, respiró, y dejó que la mirada se volviera un escudo. No era incapacidad. Era un cálculo aprendido. La palma que la golpeó había sido precedida por una acusación. ¿Qué hace una madre así por aquí? Y seguía una lógica que muchos en aquella ciudad conocían. Si la autoridad decide que eres sospechosa, el sistema verá por debajo de tu humanidad. La bofetada fue la traducción física de ese pensamiento. Desde 3 puntos distintos del parque, 3 teléfonos grabaron la secuencia. Un padre filmó con una lentitud instintiva, tomando a la vez a su hija que miraba aterrada. Una vecina dejó caer el carro del bebé y accionó la cámara con movimientos temblorosos. Un repartidor que tomaba un descanso. Al otro lado, captó el final del episodio, el momento en que la gente dejó por instinto de hacer algo que no supiera derivas políticas. El clic del teléfono fue casi ceremonial. La evidencia se había generado sin buscarla. La mano que golpeó retrocedió como si hubiera olido un peligro. La bofetada quedó congelada durante segundos infinitos en el lente de muchos. La mejilla de Kesha palideció, no tanto por el dolor físico, que picaba, ardía, sino por lo que la acción hizo. Puso en evidencia una jerarquía de poder y una intención de degradar. Un niño soltó un sollozo. Algunos espectadores murmuraron insultos contra el agente. Otros miraron con la distancia de quien teme la represión. Nada en ese minuto pareció destinado a resolverse con facilidad. Tras el golpe vino la normalidad forzada. El agresor fingió un paso atrás, como si su acto no fuera más que una corrección menor. Se excusó en voz baja, con la arrogancia de quien cree tener permiso para reducir a otros. Habló de sospechas, de protocolos, insinuó que lo hacía por el bien del menor. Pero lo que quedó no fue una explicación, sino una imagen que ya circulaba por redes. Un vídeo comprimido en la memoria de decenas de teléfonos que empezarían a rodar por la ciudad, antes de que la noche cubriera las farolas. En medio de esa escena, Kesha se tocó la mejilla con la yema de los dedos, midiendo el golpe como si fuera una factura. No se dejó vencer por la rabia que pedía venganza pública. Su rostro era una máscara de control. No porque no sintiera la indignación, sino porque en el fondo sabía que el siguiente movimiento
Tenía que ser la evidencia. Sus manos temblaron al sacar un pequeño dispositivo del bolsillo interior de la chaqueta, un grabador diminuto y discreto. No era algo que una madre promedio llevara para un domingo. Era lo que una investigadora necesita cuando el objetivo es demostrar un patrón. La cámara que había filmado la bofetada no era la única. Desde hacía semanas, el parque había sido un punto de observación. Gente del vecindario la había mencionado a la persona adecuada sin saber lo que sus palabras harían nacer. Ese oficial, decía una madre, siempre mira mal a algunas mujeres. Eso, junto a otras quejas, fue lo que llamó la atención de alguien más alto en una cadena que rara vez se activaba sin pruebas contundentes. La suma de miradas se transformó en una imagen única, y de nuevo, en una prueba. La escena cerró con un corte visual. La cámara fijó un plano de Amara, que miraba la mano en la mejilla de su madre como si fuera la primera vez que el mundo no fuera seguro. La niña no entendía la palabra bofetada, en todas sus implicaciones. Entendía solo que había una interrupción en su juego, un desorden que dejaba un reguero de preguntas en su pecho infantil. Kesha, levantándose con una calma que en realidad era brújula, tomó la mano de su hija. Hizo un gesto mínimo a algunos testigos, y lo que siguió fue la dispersión. Gente que caminó hacia su vida. La madre que reorganizó la mochila como quien vuelve a poner piezas en una caja rota. Al terminar la secuencia del banco, mientras los teléfonos seguían zumbando y la ciudad comenzaba a arder en murmullos, se oyó una pregunta que resonó y quedaría, luego como titular no escrito. ¿Quién es Kesha Washington? Si esta historia te está hablando, deja tu opinión abajo. Cuéntanos qué habrías hecho en ese banco. 3 semanas antes, Kesha había trabajado de noche revisando un archivo de quejas que parecía un pozo sin fondo. Las hojas estaban manchadas por la repetición, denuncias sin seguimiento, informes que terminaban con frases vacías, notas administrativas que enterraban el problema. Había días en los que la pila de expedientes parecía un castigo por haber sido la única en insistir. Sus informes estaban escritos con una letra que mezclaba la urgencia con la paciencia de quien sabe que la ley puede ser una red lenta. No escribió para el ruido. Escribió para la prueba. Su trabajo dentro del FBI no era de acción espectacular ni de entradas dramáticas en vehículos oscuros. Su función era algo más monótono y, por eso, más certero. Documentar, encadenar hechos, identificar patrones. Era la arquitecta de una acusación que necesitaba forma, no solo moralidad. Durante semanas había seguido pequeños episodios que, por sí solos, parecían hechos aislados. Comentarios inapropiados en controles rutinarios, conductas de menosprecio en actuaciones, vídeos donde la proporcionalidad brillaba por su ausencia. Su método era sistemático. 3 testigos para cada evento, 3 ángulos de cámara cuando fuese posible. La cadena de custodia fotograma por fotograma. Su cuaderno registraba horas. 0914. Interacción con familia Hernández. Lenguaje de desacreditación. 0921. Cámara móvil ajustada. 1103. Consulta con vecino, señora Vázquez. Relato coherente en detalles. Contar aquella historia desde el inicio requería nombrar lo que la había motivado a aceptar el encubrimiento. Ser madre y agente a la vez no era una metáfora elegante. Era un conflicto real que la atravesaba. Había noches que volvía a casa con la cabeza nublada por lo que había visto, con la cara de una madre que no sabe advertir a su hija sobre un peligro que no puede borrar solo con palabras. Ella recordaba a su propia madre, a las frases que contenían la vida en pequeñas instrucciones. Mantente visible, no lugareña de la culpa. La profesión no empujó su maternidad, la hizo más difícil. Kesha guardaba en secreto un miedo que no se atrevería a exponer públicamente, que su trabajo, si salía a la luz, pudiera poner a Amara en foco. Por eso había elegido las pausas, la discreción, la técnica de no convertir la vida en una cámara. La noche del incidente en el parque no fue un accidente en su calendario de vigilancia. Estaba allí por una suma de indicios. Denuncias registradas en indefinido. Datos de patrullajes que coincidían con horarios escolares. Relatos de madres que comentaban patrones de hostigamiento. 3 días antes,
Un aviso sin firma llegó a su correo seguro. Otro patrón detectado en Riverside. Vigilancia local. Asegurar testigos. Sarah Mitchell, su supervisora en el FBI, había marcado con una nota corta. Priorizar recolección. No intervenir sin pruebas. Kesha leyó la instrucción como una regla y una promesa. La ley necesita pruebas para actuar, y ella sabía cómo construirlas. Parte de su preparación era personal, y se mezclaba con la logística. Cámaras escondidas en la bolsa de la merienda, aplicaciones que recogían audio en la distancia, un pequeño comunizador con señal cifrada. Kesha nunca había pensado en sí misma como alguien teatral. Su trabajo era la suma de gestos cotidianos convertidos en evidencia. Para ella, permanecer en el banco, mirar a su hija y no alterarse no era valentía, sino una técnica de investigación aplicada a la vida. En los días anteriores al episodio del parque, había otras escenas que ahora encajaban en el rompecabezas. Había vídeos de una joven empujada contra la pared por la excusa de una verificación. Había un padre al que le registraron el coche sin orden aparente. Había una mujer a la que le llevaron a comisaría por actitud sospechosa, cuando solo intentaba cobrar en una tienda. Kesha reunió todo eso en una carpeta digital. Patrón de desprecio y uso innecesario de fuerza. Distrito Riverside. Periodo indefinido. Cada pieza por sí sola era vergonzante. Juntas, era un mapa. La documentación pretendía probar una tesis. Que había una cultura dentro del departamento que permitía y acallaba conductas abusivas, bajo el pretexto de orden público. Kesha sabía que acusar a un departamento no es como acusar a un individuo. Requiere demostrar que el patrón no era casual sino estructural. Para ello, la suma de testigos, la repetición del lenguaje, las coincidencias en las excusas ofrecidas por los oficiales, eran esenciales. Por eso, cuando se produjo la bofetada, la grabadora que sacó al final fue la última pieza de un dossier a punto de ser sellado. No todos los agentes locales eran iguales. Parte del trabajo de Kesha fue identificar matices. Quienes obedecían órdenes por disciplina, quienes aceptaban la violencia por convicción, quienes se callaban por miedo. María Rodríguez, una oficial que patrullaba a la mañana y reconocía la ciudad como quien reconoce una casa propia, aparecía en varios informes como una presencia ambigua, cerca de incidentes, observadora, y en ocasiones, en la periferia de conductas reprochables. En los folios de Kesha, María no era villana, era un punto de inflexión posible. Documentar su nombre era tanto un movimiento táctico como moral, saber quién puede cambiar y quién no. Dentro de la comisaría local, según lo que sus fuentes le informaron, existía una red de protección que operaba en silencio. Informes tardíos, cámaras supuestamente sin funcionar, quejas que desaparecían entre papeles. Era un fenómeno conocido para los investigadores federalistas. Cuando la institución protege a sus miembros a costa de la rendición de cuentas, las víctimas quedan desamparadas. Kesha sabía que para saltar esa muralla, necesitaría algo que no pudieran borrar. Imágenes y testigos que se multiplicaran hasta convertirse en ruido público. Una sola grabación podía ser borrada. Múltiples desde distintos teléfonos hacían el borrado impracticable. Tras el episodio de la bofetada, Kesha tomó la decisión inmediata que su trabajo requería. Puso en marcha la cadena interna. No era cuestión de llamar a la prensa, ni de denunciar públicamente a un policía local en caliente. Era el momento de activar los canales que ella misma había preparado. Un mensaje cifrado a su supervisora, el envío seguro de los archivos a la Unidad de Derechos Civiles del Departamento del FBI, y la notificación a la Fiscalía Federal si la gravedad de la evidencia lo aconsejaba. Había una regla tácita en su entrenamiento. Cuando la evidencia está intacta y la víctima es vulnerable, la intervención federal debe ser metódica para que el proceso no se rompa. En el bolsillo, el pequeño grabador había cumplido su función. Una vez en casa, Kesha releyó el archivo en la pantalla de su ordenador, bajo la luz fría de una lámpara. Allí estaban las 3 cámaras del parque, los teléfonos, la hora y la secuencia. También estaba la nota al final de su propio informe. Testigos: señora Carter, vecina; señor Johnson, padre; señora Vázquez, madre;
CCTV cercano, indefinido. Acción recomendada, solicitar intervención civil, iniciar revisión de patrones. No añadió nada sensacionalista. Escribió con claridad lo que vio. La clarividencia de su informe era su mejor arma. Esa misma noche, en la cocina de su apartamento, Amara comió un yogur de fresa mirando un dibujo que parecía un planeta. Kesha observó a su hija y pensó en la fragilidad de las fronteras entre su labor profesional y su vida doméstica. No era fácil conciliar. El teléfono sonó una vez, una comunicación encriptada de la oficina central. Su supervisora, Sarah Mitchell, escribió con la sucinta distancia de quien ha visto casos parecidos. Recibido. Mantener cadena de custodia. No hacer declaraciones públicas. Reunión indefinido. No había alarma en las palabras, pero Kesha notó el subtexto. Esto podría escalar. Mientras tanto, fuera del circuito profesional, las imágenes habían comenzado a explorar otra ruta. Un vecino que usaba una app local subió un clip corto a una comunidad virtual. Ocurrió esto en Riverside Park. En menos de una hora, el vídeo ya estaba en otros perfiles. En cuentas con más seguidores. La viralidad no depende de la intención de quien sube, sino del contenido. Un abuso percibido en un espacio público es una pulsión de indignación que viaja rápido. La ciudad, que vive conectada por muchos hilos digitales, empezó a hablar en hilos paralelos. Algunos pedían sanción inmediata, otros pedían investigación, otros, sin claridad, defendían a la gente con la excusa de contexto faltante. El material que Kesha había atesorado empezó a salir a la luz sin su permiso, en versiones incompletas y en bucles que cualquiera podía ver. Ese momento ofreció dos riesgos. La exposición pública antes de una intervención federal, que podía contaminar testigos o provocar represalias. Y, del otro lado, la posibilidad de que la evidencia, multiplicada, forzara una respuesta institucional más rápida de lo esperado. Kesha entendió que algo se había fracturado, el equilibrio entre el secreto de la investigación y la presión ciudadana. Podía controlar la primera, no la segunda. En las siguientes horas, las oficinas pertinentes comenzaron a murmurar. En el escritorio de Sarah Mitchell, el correo seguro acumulaba notificaciones. En otra pantalla, un analista del FBI rastreaba las copias del vídeo que circulaban en foros. Uno de los mensajes, firmado por un agente de campo llamado Marcus Carter, era directo. Tenemos al menos 3 grabaciones independientes. Posible violación de derechos civiles. Recomendable contactar al distrito del DOJ. Lo que estaba en juego ya no era solo la palmadita en una mejilla. Era la probabilidad de que un patrón se confirmara. Kesha, sin embargo, no se mostró en redes. Su papel era el de la profesional que administra evidencia, no el de la víctima que busca consuelo público. No era cuestión de frialdad, era estrategia. Recordó otra instrucción que su entrenamiento había subrayado. La conducta pública de un investigado o una víctima puede complicar la recaudación de pruebas. Por eso su silencio pesaba más que cualquier defensa temática. Aún así, en los círculos de su comunidad empezaron a llegar mensajes de apoyo anónimos, cartas tejidas con la bronca de quienes saben que la injusticia no pide permiso. En el interior de la comisaría local, la noticia llegó con distinto matiz. Patricia Hayes, la comandante, recibió la versión parcial que los comunicados oficiales suelen manejar. Un incidente en el parque, una queja en trámite, una investigación administrativa inmediata. En voz baja, en despachos sin ventanas, se discutieron excusas posibles. Provocación, malentendido, exceso de celo. La protección de la institución era un acto, a veces reflejo. La unidad que debe garantizar el orden se siente amenazada cuando su reputación se tambalea. No todas las reacciones estaban dirigidas a ocultar la verdad. Algunas surgían de un miedo básico a la disolución de la autoridad. En los folios internos que había podido revisar Kesha antes del hecho, aparecía un nombre repetido en informes no concluyentes. Derek Whitman. Aparecía en notas de disciplina levemente censuradas, en quejas archivadas sin seguimiento y en rumores que decían más que los registros oficiales.
No había una constancia absoluta de políticas graves que permitieran una acusación rotunda. Había, sin embargo, una constelación de actos pequeños y persistentes que, enlazados, sugerían imprudencia y humillación. Era esa constelación la que Kesha intentaba demostrar. El mismo día del incidente, en una sala anodina del FBI, una analista empezó a concatenar las grabaciones. Ángulos, movimientos, tiempos. Las coincidencias eran claras. La mano de Whitman no fue un acto aislado, sino parte de una narrativa de comportamiento. Pero como siempre en estos casos, la diferencia entre sospecha y cargo dependía de la habilidad para formalizar la evidencia de un modo que resistiera el escrutinio judicial. La pregunta que ahora colgaba en un pasillo institucional era, ¿teníamos suficiente? Kesha no quería que su vida privada deviniera en exhibición. No obstante, había otra preocupación concreta: la seguridad. Un golpe en un parque implicaba, potencialmente, represalias. Por eso, esa noche durmió con la puerta de la habitación cerrada, y con la sensación, rara y punzante, de que su puesto de observación la había vuelto blanco. Amara dormitaba a su lado con una mano en el pecho de su madre, ajena al engranaje que se movía fuera de su cuarto. Kesha recordó entonces por qué había elegido esa profesión, por la certeza de que la palabra responsabilidad debía tener consecuencias tangibles. Por eso soportó la indignidad pública y transformó la humillación en escritura y en evidencia. Mientras tanto, en un despacho de la Fiscalía Federal, Janet Kim, fiscal especializada en derechos civiles, recibió una notificación de rutina que no fue rutinaria cuando las imágenes llegaron adjuntas. Su primer impulso fue técnico: revisar la calidad probatoria. Su segunda lectura fue moral: ver a una mujer abofeteada en un parque por parte de un agente que, supuestamente, debía protegerla. En el balance mental de quienes ocupaban esos despachos, la prueba, más que una noticia, era una obligación. En la ciudad, el debate público comenzaba a prender dos fuegos simultáneos: uno, emocional, que pedía sanción inmediata; otro, institucional, que pedía procedimiento. Kesha observó esa dualidad con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que la realidad de la justicia es lenta y se construye con piezas que no siempre pertenecen a la misma mesa. También sabía que el ruido mediático podía ser un aliado si se convertía en presión para la formalización de la investigación. La noche cerró con las imágenes rodando de móvil en móvil. En la pantalla de Kesha, el archivo principal quedaba marcado con un nombre preciso: Riverside Park Incidente, Washington, indefinido. Guardó una copia en varias ubicaciones seguras y envió otra a Sarah. Sus dedos no temblaron. Su corazón, sí, sabía que lo que seguía sería una negociación de poder, evidencia contra costumbres, la ley contra la cultura interna. En sus notas, escribió una frase que no pretendía ser una consigna, sino una arista para retener la objetividad. La evidencia no sirve si no se protege. La exposición pública puede forzar medidas, pero también puede contaminar. Decidir el momento de la acción es tanto táctica como ética. Esa noche, en la penumbra de su cocina, Kesha se preguntó si la ciudad estaba preparada para aceptar que la mujer a la que habían abofeteado no era solo una madre soltera cualquiera, sino, además, una agente del gobierno que había estado observando los mismos patrones que hoy reaparecían ante todos. El helicóptero de la noticia aún no había levantado vuelo en la prensa nacional, pero la cadena de instituciones ya empezaba a oscilar. Algunos agentes en la plantilla local comentaron en voz baja que la presencia de una situación mediática podría cambiar la ecuación. Otros, más pragmáticos, propusieron la apertura de una investigación interna que, según la costumbre, podría ser lenta y discreta. En paralelo, del lado federal, se evaluaba la conveniencia de intervenir de forma más directa. Kesha, en su rutina de agentes, no buscaba protagonismo. Su prioridad era sencilla: garantizar que la verdad quedara en pie, y que, si se podía, la fuerza de la institución que abusó de su poder respondiera por ello. Pero esa noche algo más había cambiado. El público había visto el golpe,
La evidencia existía en múltiples manos, y el reflejo de la ciudad mostraría, en los días venideros, si las instituciones sabían cómo escuchar. En la mañana siguiente, mientras el sol atravesaba por raspaduras las persianas del apartamento, Kesha despertó con un mensaje nuevo. Un desconocido le ofrecía recursos comunitarios, y otro le pedía que testificara públicamente. Hubo también llamados de apoyo anónimos. Aún no había ruido de prensa en las puertas de su vivienda, pero sabía que no tardaría. Preparó a Amara para ir al colegio con la misma calma de siempre, ajustando la mochila, besando la frente, imponiendo la normalidad como un acto político en sí mismo. Al dejar a su hija en clase, recibió una última llamada en un número cifrado, del FBI Central. La voz al otro lado dijo palabras que para la mayoría serían protocolares, pero que para ella contenían la señal de que el ciclo se cerraba a otro nivel. Hemos recibido las grabaciones, estamos coordinando. Mantén la seguridad y no hables con prensa. Sara quiere verte en indefinido. Kesha respondió con un asentimiento que nadie oyó, y colgó. La ciudad seguía su respiración agitada. Cuando el día se estiró hacia la tarde, las versiones editadas del vídeo habían alcanzado cierta circulación. En la oficina de una emisora local, un presentador repitió la imagen en bucle, y un panel improvisado empezó a discutir culpabilidad. Las voces públicas polarizaban. Pero en la sala de análisis del FBI, los técnicos cotejaban los metadatos, la sincronización del audio y la hora de los teléfonos. Los hechos comenzaban a tomar la forma que el proceso necesita: precisión y causalidad. Kesha miró su reflejo en la ventana y recordó la pregunta que había dejado en el parque. ¿Quién es Kesha Washington? En aquel momento, la respuesta empezaba a distinguirse en los márgenes de la ciudad. Agente, madre, testigo, investigadora. La diferencia crucial era que para la mayoría de los presentes en el parque, ella solo había sido una mujer agrediva. En la sala gris del FBI, era la suma de la evidencia que podía desmontar un patrón institucional. Ese contraste era en sí una tensión narrativa que empujaría en los días siguientes el caso hacia sitios que nadie en el banco del parque había previsto. A medida que esa tarde avanzaba, las cadenas institucionales se movieron con la lentitud de quien no quiere mostrarse desesperado, y con la alarma de quien entiende que la opinión pública puede acelerar aquello que la ley tarda en hacer. En despachos cerrados, Sarah Mitchell y su equipo discutieron estrategias de intervención. En la comisaría local, Patricia Hayes examinó de nuevo el expediente de Whitman, y en la casa de Kesha, Amara preguntó por qué su madre parecía a la vez cansada y decidida. La respuesta de Kesha fue simple y verdadera. Porque a veces hay que hacer lo correcto, aunque sea duro. No era una explicación completa para la niña, pero sí era suficiente para un día en el que la protección y la enseñanza debían seguir su curso. Afuera, la ciudad respiraba, y dentro de ella se tejía una red de obligaciones y decisiones que establecerían el rumbo de lo que vendría. En ese punto de la historia, con las grabaciones duplicándose y las instituciones activándose, se rompía la quietud inicial del banco. El caso ya no era solo una escena viral, se estaba convirtiendo en un proceso que requeriría pruebas, entrevistas, comparecencias. La sorpresa mayor, que la mujer abofeteada fuera una agente del propio FBI, encargada de documentar patrones de abuso policial, quedaba, por ahora, como un secreto compartido entre quienes tenían acceso a los archivos y algunos observadores atentos. El gesto en el parque había desencadenado una cadena que aún no mostraba, por completo, sus eslabones. La investigación, como una máquina que se lubrica a sí misma, empezaba a moverse. Pero su velocidad y su alcance dependerían de decisiones que todavía estaban por tomarse. Los días siguientes se desplegaron como una serie de puertas que se abrían con un sonido metálico. Cada notificación, cada llamada, abría otra habitación en la que había que entrar con cuidado. En los despachos federales, los analistas ampliaban las imágenes, sincronizaban metadatos, cotejaban ubicaciones y comprobaban que los archivos no hubieran sido manipulados. En la comisaría local, la noticia se sentía como una estocada que obligaba a moverse, aunque muchos prefirieran quedarse quietos
y esperar a que el repertorio institucional hiciera su trabajo. Entre ambos mundos circulaba una verdad incómoda. El que había pegado no solo había faltado al deber, había dejado huellas imborrables. La primera decisión práctica fue administrativa y rápida. Suspensión con efecto inmediato. El departamento local, presionado por la opinión pública y por el escrutinio federal, colocó a Derek Whitman fuera de servicio mientras se abría una investigación interna. La suspensión no era una sentencia, ni pretendía serlo. Era, en términos funcionales, una pausa forzada para que el proceso, el que debía decidir culpabilidad o inocencia, pudiera seguir su cauce sin la posibilidad de una nueva agresión. Para Kesha, la medida era necesaria pero insuficiente. La suspensión evitaba un peligro inmediato, pero no desmantelaba la estructura que había permitido la agresión. A partir de ahí, la investigación tomó varias vías que avanzaron en paralelo. La evidencia audiovisual demostró ser el eje que articulaba la acción federal. No era solamente la bofetada en sí, sino la posibilidad de anudarla con incidentes anteriores que mostraban un patrón. El equipo de derechos civiles del Departamento de Justicia, asesorado por fiscales federales con experiencia en casos bajo la ley penal, que protege el ejercicio de los derechos civiles contra la coacción por parte de agentes del Estado, comenzó a preparar un expediente. En lenguaje sencillo, revisaron si la conducta de Whitman encajaba en lo que la ley federal considera privación de derechos bajo color de ley, es decir, si el agente, actuando con la autoridad del Estado, había negado a una persona derechos protegidos por la Constitución, y si existían elementos probatorios para demostrarlo. Para hacer eso necesitaban, además de los vídeos del parque, las piezas que habitualmente se pierden: registros de servicio, informes alterados o tardíos, el historial administrativo del oficial, los testimonios de compañeros y, sobre todo, la testificación de quienes habían observado los hechos. Ahí es donde María Rodríguez emergió como figura clave. Al principio del caso, María había sido la incógnita, una agente local que, por su historia y su presencia en patrullajes, aparecía en la periferia de varios incidentes registrados por Kesha. En una entrevista que años después definiría el curso del proceso, María admitió que su silencio había sido una mezcla de miedo, lealtad al grupo y la convicción, errónea, de que las cosas podrían manejarse por dentro. La transición de María de observadora a colaboradora no fue dramática, fue acumulativa. Llegó tras semanas de conversaciones cuidadosas con agentes federales que le ofrecieron protección legal y la posibilidad de contar sin represalias. En su declaración inicial, relató ejemplos que no justificaban, pero sí explicaban la cultura. Informes que aparecían tarde con versiones suavizadas. Un patrón de explicaciones en las que los oficiales justificaban el contacto físico como control razonable o medida de seguridad. Comentarios internos que minimizaban las quejas de mujeres y familias. Sus palabras, reencontradas en el proceso, no solo señalaron a Whitman, sino a una atmósfera que había normalizado la humillación. Las entrevistas con testigos del parque cobraron la forma de pequeños relatos que, al unirse, contaron una historia más amplia. La señora Carter describió la escena con el detalle de quien ha visto algo que no debería haberse visto. La forma en que la voz del agente se tensó al dirigir una frase que buscaba humillar por el color de la piel. El modo en que algunas personas retrocedieron para no ser protagonistas. El señor Johnson ofreció su meticuloso registro. 9 minutos y 10 segundos, desde que el agente dijo la frase hasta la palma. Lo tengo en el vídeo. La señora Vázquez recordó haber escuchado antes referencias del mismo policía hacia otras mujeres. No es la primera vez que lo oigo decir cosas. Por eso lo grabé. Pensé que alguien debería verlo. Esos relatos, unidos a las imágenes desde distintos ángulos y a los metadatos de los teléfonos, crearon una trama probatoria difícil de desmontar. Mientras la investigación avanzaba, los equipos forenses revisaban huellas digitales en el teléfono de Whitman. Triangulaban llamadas y mensajes, y buscaban cualquier patrón que enlazara su conducta con políticas informales dentro de la unidad.
Se solicitaron órdenes para obtener registros internos de la comisaría, y se pidió a terceros, comercios, cámaras de la calle, que proporcionaran grabaciones. En algunos casos, las instituciones se mostraron colaborativas. En otros, la cultura defensiva se manifestó en pausas y demoras. Eran esas demoras las que, a menudo, confirmaban lo que las víctimas habían denunciado: que la rendición de cuentas encontraba muros. La transparencia parcial en los archivos locales contrastó con la claridad del material audiovisual. En la sala donde los fiscales federales trabajaban, un montaje de 5 minutos utilizado en las audiencias preliminares mostraba la secuencia con una calma casi didáctica. Primera la aproximación del agente, luego la frase con carga racial que, en su cruda literalidad judicial, fue citada entrecomillada en las actas como evidencia. Deberíamos llamar a los servicios sociales. Y más adelante, la mano que golpea. El montaje funcionaba como una prueba física de una alegación que por sí sola habría sido testimonial. Un testimonio audiovisual que despojaba de excusa la versión de provocación. La estrategia de la fiscalía era clara: documentar la conducta individual y demostrar la existencia de un patrón institucional. Para ello, no bastaba con presentar a Whitman ante un tribunal. Había que mostrar cómo su comportamiento encajaba en prácticas toleradas, si no fomentadas. Eso llevó al equipo a buscar casos pasados en los que Whitman apareciera, y en al menos 3 de ellos encontraron similitudes notorias: lenguaje denigrante en controles rutinarios, uso excesivo de fuerza en situaciones que no lo requerían, y la posterior desactivación administrativa de quejas por medio de arreglos o reportes tardíos. No todas las piezas eran concluyentes por separado, pero juntas formaban un mapa que la fiscalía tradujo en una acusación más amplia sobre el modus operandi del departamento. La primera audiencia pública fue una experiencia extraña para Kesha. Por un lado estaba la frialdad institucional de una sala plena de papeles y cámaras. Por otro, el peso emocional de sentarse como víctima en un proceso que ella, en otra vida, había ayudado a construir para otros. En el banco del testigo, su testimonio fue preciso. Narró lo ocurrido sin dramatismo superfluo. Explicó su método de recopilación de pruebas, la cadena de custodia y la decisión de no exponer su identidad públicamente hasta que la acción federal así lo recomendara. Su postura, lejos de convertirla en un objeto de admiración, la ubicó en un lugar incómodo: una mujer que había sido agredida, pero que también actuaba como investigadora. Esa ambigüedad confundió a algunos del público y desconcertó a otros. Para la fiscalía, en cambio, era la prueba de una profesionalidad que hacía el caso más sólido. Las filtraciones y la vorágine mediática no cesaron. El caso alcanzó portadas locales y entró en debates en la radio y la televisión. Para algunos, la bofetada era una evidencia inapelable. Para otros, la narrativa de oficial bajo presión circuló en argumentos de defensa tempranos. La lucha por la interpretación pública fue, en sí misma, una batalla estratégica. Quien controlara el relato tendría más probabilidades de condicionar percepciones, y por ende, a los posibles jurados. La decisión de presentar cargos federales fue tomada con cuidado. El equipo del DOJ presentó una acusación formal por privación de derechos, citando la conducta de Whitman como violatoria de 18 U.S.C., parágrafo 242, la disposición federal que castiga a quienes, actuando bajo color de la ley, niegan los derechos constitucionales de otra persona. En términos prácticos y sin tecnicismo innecesario, la acusación sostenía que el agente había usado su autoridad para coartar la dignidad y los derechos de Kesha, y que además había mostrado un patrón de comportamiento que permitía vincular el acto individual a una conducta institucional tolerada. La audiencia de presentación de cargos fue tensa. La defensiva del acusado comenzó desde entonces. Fue una reacción a una supuesta provocación, dijeron sus abogados. La diferencia entre reacción e intención fue la grieta en la que la fiscalía se aferró. La intención de denigrar por motivos raciales, documentada por el lenguaje y el patrón, elevaba el acto de mera agresión a una cuestión de derechos civiles. El proceso, como todo proceso federal,
Tuvo momentos de apariencia fría y otros de carga visceral. En la fase probatoria se exhibieron vídeos, se presentaron metadatos, se ofrecieron testigos y peritos. El perito en análisis de vídeo explicó en términos sencillos cómo se sincronizaban los distintos ángulos. La analista de telefonía móvil mostró cómo los metadatos confirmaban la hora y la ubicación. La fiscal mostró que los informes locales habían sido editados en tiempos que no coincidían con los hechos relatados por testigos. Por su parte, la defensa trató de plantar dudas, cuestionó la autenticidad de archivos, sugirió posibles ediciones y trató de desacreditar a testigos que no resultaban simpáticos al jurado. Fue una danza clásica entre prueba objetiva y narrativas que apelaban a la percepción. En medio de eso, la cooperación de María Rodríguez resultó central. Su testimonio, primero de modo reservado ante el fiscal y luego en sala, describió cómo se protegían las quejas, cambios en la redacción de informes, la pérdida de cámaras corporales en momentos críticos y una cultura de la defensa institucional. Sus confesiones no exculparon a nadie por sí solas, pero sirvieron para que el jurado viera un contexto. La conducta individual de Wittmann no se desarrollaba en el vacío, sino en un ambiente permisivo. Para María, testificar fue una catarsis sujeta a culpa y alivio. Dijo, con voz entrecortada: «Pensé que callando me protegía. Ahora sé que callar protege al agresor». El juicio fue público, y en buena medida, audiovisual. Los clips del parque se reprodujeron en sala con la calma metódica que impone el derecho. Frame por frame, con peritajes que explicaban velocidad, distancia, fuerza del contacto. No fue una secuencia para sensacionalistas, fue evidencia técnica. El fiscal pidió al jurado imaginar una variable. ¿Qué hubiera pasado si la víctima no llevara un pequeño grabador? Si no hubiera habido 3 teléfonos a distintos ángulos, y si no existiera la constelación de testimonios previos. Esa hipótesis, pronunciada con la gravedad de quien sabe que la justicia depende de detalles, golpeó más que cualquier alegato emotivo. Hubo, por supuesto, momentos de confrontación. La defensa trató de presentar a Kesha como una persona con un interés personal, insinuando que su papel en la investigación federal la convertía en una figura no neutra. Fue un intento lineal, cuestionar su credibilidad para desviar la atención de la grabación. Sin embargo, los peritos y el propio historial de Kesha, los correos cifrados, los reportes formales enviados a supervisión, trabajaron para contrarrestar esa estrategia. Los fiscales mostraron registros de la cadena de custodia, las fechas de envío de archivos y las coordenadas de su trabajo de campo. Todo ello reforzó la idea de que, lejos de buscar protagonismo, Kesha había seguido métodos profesionales. La sala de audiencias escuchó también las voces de la comunidad. Familias que habían sido objeto de paradas arbitrarias, comerciantes que habían visto a oficiales usar un tono despectivo, madres que evitaban ciertos parques por miedo. Sus testimonios conformaron una galería de pequeñas humillaciones que, unidas, mostraban una cultura. El impacto en el jurado fue menos técnico que emocional. Las personas empezaron a ver que la bofetada no era una anomalía aislada, sino un epifenómeno de prácticas cotidianas. El argumento de la defensa también apeló a lo humano. Describieron a Wittmann como un agente bajo presión, como un profesional con defectos pero sin intención racista. Presentaron evaluaciones psicológicas que señalaban estrés laboral y un expediente disciplinario con anotaciones menores. Fue un intento de mitigación que buscó separar acción de intención. Frente a eso, la Fiscalía presentó el patrón de lenguaje, las frases deshumanizantes registradas en reportes y filmaciones, y la reiteración de conductas. La pregunta que quedó en el centro fue la que siempre atraviesa estos casos. ¿Es el acto una muestra de una falla individual o la consecuencia lógica de una cultura permisiva? La respuesta del jurado tomó el formato habitual de la deliberación. Horas de discusión, repaso de pruebas y la tensión de decidir sobre la credibilidad de los actores. Cuando el veredicto llegó, la sala se hizo un espacio donde la sobriedad reemplazó al espectáculo mediático. El jurado encontró a Wittmann culpable de privación de derechos. En términos sencillos, sostuvieron que el agente, amparado en su uniforme, había violado los derechos de Kesha.
La decisión fue seguida por un silencio profundo, un ruido mudo que decía más que los titulares. Para Kesha hubo alivio, pero también una sensación extraña. La justicia penal, cuando llega, no deshace la bofetada, ni borra la humillación en el banco del parque. La condena fue seguida por una fase de imposición de sanciones, que buscó combinar retribución y reparación. El juez, en el momento de dictar la pena, habló en términos que fueron citados ampliamente. Habló de la responsabilidad de quienes portan el emblema de la ley, de la necesidad de restaurar confianza en las instituciones, y de la obligación de que la sanción no solo castigue sino prevenga. En la sentencia, detalles numéricos indefinido, se incluyeron penas de prisión, inhabilitación para el servicio, y la obligación de someterse a programas de formación y supervisión. Además, hubo medidas adicionales orientadas a la restitución, la liberación de recursos para programas comunitarios y la financiación de iniciativas de supervisión ciudadana. Con ello, el sistema intentó dar una respuesta que fuera más amplia que la sanción individual. Sin embargo, el veredicto individual no cerró el problema institucional. La evidencia acumulada llevó a que la intervención no terminara en una mera depuración de un agente. La ciudad y el departamento aceptaron, con reticencias y presiones, la negociación de lo que se conoce como un consent decree, un acuerdo judicial que obliga a una institución a cambiar sus prácticas bajo la supervisión de un tercero independiente. En términos sencillos, el consent decree no es una cura milagrosa, pero sí una herramienta para que la reforma tenga supervisión, plazos y metas concretas. Entre las medidas pactadas estuvieron la implementación masiva y verificada de cámaras corporales, la revisión de protocolos de quejas ciudadanas, la creación de un comité de supervisión con miembros comunitarios y el diseño de programas de formación obligatoria, centrados en sesgo implícito y manejo no violento de situaciones. En la práctica, el consent decree implicó cambios con barreras y resistencias. Algunos mandos valoraron la necesidad de reforma, otros lamentaron la pérdida de autonomía. La Fiscalía y el juez supervisor designado por el tribunal establecieron metas y evaluaciones periódicas. También se pidió a la ciudad que destinara fondos para asegurarse de que la implementación fuera real y no simbólica. Cámaras con almacenamiento seguro, sistemas para preservar cadenas de custodia y mecanismos que permitieran que las denuncias no desaparecieran en un cajón. Poco a poco, los registros mostraron avances y fricciones. Hubo casos en los que se demostró que las cámaras corporales se activaban más regularmente y que las auditorías administrativas empezaban a detectar irregularidades que antes pasaban desapercibidas. En otras áreas, la resistencia cultural se manifestó en la reticencia a informar a los supervisores y en el llamado clima de sospecha, que dificulta la cooperación interna. La reforma, como se sabe en experiencias similares, no fue una varita mágica. Requirió vigilancia comunitaria constante, reportes y la persistencia de actores gubernamentales comprometidos en implementar los cambios. La comunidad, por su parte, tuvo un papel activo. Aquellas familias que habían sido objeto de paradas arbitrarias formaron grupos de apoyo, exigieron transparencia y solicitaron informes regulares sobre la implementación del consent decree. Se organizaron audiencias públicas donde Kesha y otras víctimas hablaron. No pidieron venganza, sino garantía de no repetición. En una de esas audiencias, una vecina dijo con voz firme: "No pedimos que la policía desaparezca, sino que el poder deje de usarse como un arma contra quienes menos protección tienen". Esas frases, emitidas en reuniones vecinales y en informes públicos, empujaron a que la reforma fuera monitoreada más allá de los papeles. En lo personal, la vida de Kesha se fue recomponiendo con cautela. Recuperar la normalidad no fue un proceso lineal. Hubo noches de insomnio, preguntas que Amara hacía y no entendía del todo, miradas condescendientes de desconocidos y el peso de la exposición pública. Pero hubo también gestos de restitución, cartas de apoyo, donaciones para proyectos infantiles del barrio y, sobre todo, la compañía de quienes entendieron que la reparación no era solo jurídica, sino comunitaria. Su relación con la profesión cambió. Se le ofrecieron roles distintos dentro de la estructura federal. Algunos colegas la miraron con admiración,
otros con recelo. Para ella, la elección fue clara: seguir trabajando en la construcción de casos que obligaran a la rendición de cuentas, pero cuidando que su labor no pusiera en riesgo la vida de su hija. La niña, Amara, comenzó a percibir el parque de otra forma. Al inicio, la zona de los columpios le recordaba la interrupción de su juego. Con tiempo, volvió a encontrar en él un espacio seguro. Los primeros días largos después del juicio, Kesha la llevó al parque con cuidado, observando la interacción de los agentes con las familias, comprometiéndose a hablar con la maestra cuando algo la inquietara. La reconstrucción de confianza en los espacios públicos fue, en pequeños gestos, un indicador de la sanación posible. El caso también tuvo efectos en la carrera de María Rodríguez. La oficial, que había decidido cooperar, enfrentó presiones internas y un proceso de reconciliación con su propia trayectoria. En las audiencias públicas y en los talleres de formación, habló sobre su proceso de cambio. Relató cómo había pasado de la lealtad acrítica a una elección consciente de apoyar la verdad. Su presencia en mesas de discusión sirvió como aviso a quienes creían que el silencio era la mejor opción. Denunciar puede costar, pero también puede abrir la posibilidad de otra cultura. El trabajo posterior a la sentencia no solo se orientó a sanciones y reformas institucionales, buscó también pensar en reparación para las víctimas. Se implementaron programas de apoyo psicosocial para quienes habían sufrido abusos, se financiaron iniciativas comunitarias de prevención y se creó una línea de comunicación para que los residentes informaran directamente sobre incidentes. Ninguna de estas medidas borró la bofetada, pero sí diversificó las respuestas frente a las agresiones. Ya no dependían exclusivamente de la pena penal. A nivel legal, el caso se convirtió en referencia local para futuras investigaciones. Las conversaciones entre oficinas de justicia sobre protocolos de intervención en quejas por conducta policial comenzaron a incorporar lecciones aprendidas. La necesidad de preservar evidencia audiovisual, la importancia de la protección de testigos y la conveniencia de acciones coordinadas entre autoridades locales y federales. Aún así, los expertos consultados en audiencias públicas hablaron de la fragilidad de los logros. Una reforma exige mantenimiento institucional. Sin él, las rutinas viejas vuelven. Una tensión medular del proceso fue la discusión sobre exposición pública. Kesha enfrentó la decisión de hablar abiertamente con los medios o mantener un perfil técnico. Eligió, en muchos momentos, el segundo camino, pero no se rehusó a hablar en foros restringidos, donde la experiencia podía servir a otros. En un discurso dirigido a estudiantes de Derecho y agentes en formación, definió su posición sin dramatismos. La evidencia es lo que sostiene la justicia, pero las comunidades también necesitan saber que hay manos dispuestas a sostenerlas. Fue una frase simple que, en su modestia, mostró la lógica que guió su trabajo. En la ciudad, la memoria del Banco del Parque empezó a transformarse en algo más que un episodio doloroso. Se volvió un punto de partida para conversaciones sobre vigilancia, poder y responsabilidad. Se organizaron mesas vecinales para enseñar a padres cómo documentar incidentes de manera segura, seminarios sobre derechos civiles para agentes y ciudadanos, y campañas para hacer del espacio público un lugar menos hostil. Hubo quienes acusaron instrumentalización política. Otros vieron en aquellas iniciativas el germen de una convivencia más justa. En suma, la bofetada detonó una conversación que, sin ser suficiente, era necesaria. La narrativa pública también se ocupó de algunos matices difíciles. La posibilidad de que el fenómeno no se resolviera con la condena de un individuo. La crítica a una justicia que, en muchos lugares, actúa con lentitud. La insistencia de que un consent decree no sustituía la vigilancia ciudadana. La lección más contundente fue que la documentación había sido la herramienta decisiva. Sin grabaciones, sin testigos con memoria, sin registros concatenados, la bofetada habría sido una versión contra otra. La materialidad de las pruebas convirtió el ruido en argumento sólido. Al cabo de meses, cuando el tribunal supervisó los primeros informes de cumplimiento del Consent Decree, hubo señales de avance y de pendientes. Se exigió a la ciudad que presentara calendarios de implementación,
que asumiera la continuidad de los programas de formación y que mantuviera paneles de revisión comunitaria. Las reuniones públicas se volvieron una rutina que obligó a la administración a mantener una narrativa de transparencia. No siempre fue cómoda para todos. La incomodidad era el precio de la exposición. En lo privado, Kesha siguió conciliando. Aprendió a dormir mejor, a hablar con Amara sobre límites de forma adaptada a su edad, a establecer redes de apoyo entre madres del barrio. Volvió al trabajo en la medida en que el FBI lo consideró prudente, asesorando casos, jugando un papel de guía en investigaciones sobre conducta policial en otras jurisdicciones. Su nombre, sin buscarlo, empezó a aparecer en paneles y seminarios. Ella aceptó con la condición de que su voz no se convirtiera en la única representante de quienes sufren abusos. Insistió en que los espacios comunitarios y las voces de las víctimas continuaran siendo protagonistas. El impacto cultural del caso se sintió también en cambios de práctica inmediatos. La municipalidad revisó protocolos de supervisión. Las comisarías reforzaron la fiabilidad de sus sistemas de almacenamiento de vídeo y se intensificaron los programas de formación. Todo ello, en símbolos y en realidades, intentó evitar que la bofetada se repitiera en otro banco. Pero la experiencia mostró también que las reformas nunca son una línea recta. Son un camino con idas y vueltas que exige vigilancia constante. En el epílogo de esta historia, si puede llamarse así cuando se trata de procesos vivos, Kesha volvió varias veces al parque con Amara. Ella observaba los juegos, acompañaba la risa de su hija, miraba a los padres que conversaban y notaba, con atención, la presencia de oficiales con cámaras corporales activas. No lo veía todo como una victoria absoluta. Sabía que las estructuras necesitan tiempo, que la cultura cambia con el esfuerzo sostenido, y que su papel como madre y profesional seguiría exigiéndole decisiones difíciles. Pero también reconocía la diferencia material. El banco donde la mano golpeó dejó de ser solo un escenario de humillación. Se convirtió en un lugar donde, gracias a la evidencia y a la presión pública, se pudo convocar la ley. Una tarde, mientras Amara se columpiaba y un sol bajo pintaba el parque de un dorado tibio, Kesha tomó la mano de su hija y la colocó junto a la almohadilla del asiento. Miró a su alrededor y pensó en las palabras que la habían impulsado. Responsabilidad, documentación, sostén comunitario. Pensó en María, ahora presente en mesas de trabajo, en los testimonios de vecinos que habían decidido no permanecer callados, en la fiscal que había dado el paso de elevar el caso a nivel federal. Pensó también en la complejidad de los cambios. No bastaba con una condena, ni con un decreto. Hacía falta permanencia. El caso dio lugar a aprendizajes concretos que, en voz de expertos y activistas, se compartieron públicamente. ¿Cómo preservar la evidencia digital? ¿Qué pasos dar si uno presencia abuso por parte de un agente estatal? ¿Qué función cumple una denuncia bien documentada? ¿Cómo funcionan los consent decrees y cuál es su alcance real? Esas lecciones se tradujeron en folletos, charlas en colegios y talleres vecinales, que buscaban empoderar a quienes, hasta entonces, habían sentido que no había herramientas para responder. Con el tiempo, la ciudad comenzó a medir cambios. Descenso en quejas no resueltas, mayor confianza declarada en encuestas vecinales, y un aumento en el número de denuncias formalizadas que concluyeron en revisiones reales. No todo fue perfecto ni definitivo. La reforma exige continuidad, y la continua presión ciudadana resultó ser el elemento que mantenía alertas a las instituciones. Kesha continuó contribuyendo desde la experiencia, sin protagonismos, priorizando la eficacia de las medidas antes que la visibilidad personal. En la pequeña intimidad que preservó para su familia, hubo también momentos de ternura que recordaban por qué todo aquello valía la pena. En una reunión escolar, Amara presentó un dibujo, un parque con muchos niños y una placa que decía, «Todos seguros». Kesha lo guardó como si fuera un trofeo humilde, una prueba de que la reparación, en los pequeños gestos, tiene efectos reales. No era el final de una lucha, pero sí un testimonio de que la documentación y la solidaridad pueden torcer el curso del poder cuando éste se aplica sin control. La pregunta que había quedado flotando en el banco del parque,
¿Quién es Keisha Washington? Ya no necesitaba la respuesta en clave de sorpresa. La ciudad la conocía como la mujer que, abofeteada en público, se negó a que el hecho quedara en la impunidad. La conocía como la agente que transformó su experiencia en evidencia y que contribuyó a obligar a una institución a asumir cambios. Esa respuesta no la eximía de los costos personales, ni la situaba en un pedestal. La ubicaba en el lugar difícil pero necesario de quien hace lo correcto, aun cuando le exige pagar un precio. Al final, la historia volvió a reposar en dos verdades simples: que la documentación salva casos, y que las instituciones cambian cuando la presión ciudadana se articula con la acción independiente del Estado. Nada de ello es garantía universal. Es, más bien, un recordatorio de que la rendición de cuentas exige constancia. La bofetada en Riverside Park quedó como un hito, una evidencia material que obligó a la ley a responder y que enseñó a una comunidad que la acción colectiva y la prueba son las herramientas que desarman la impunidad. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para conocer más relatos sobre justicia y rendición de cuentas. Comparte esta narración con alguien que necesite escuchar lo que ocurre cuando la documentación y la solidaridad se encuentran para exigir responsabilidad.